Sorpresas especiales prepara sorpresas especiales para tu pareja, como una cena romántica, un regalo o una salida sorpresa. Demostrar afecto a través de tus acciones. Demuestra tu afecto a través de tus acciones. Abraza a tu pareja, bésala, ayúdale con las tareas del hogar, o simplemente pasa tiempo de calidad con ella. El impacto en la autoestima. El reconocimiento refuerza la autoestima de tu pareja y la hace sentir amada y valorada. Saber que tus esfuerzos son apreciados te motiva a continuar haciéndolo mejor. Fortaleciendo el vínculo emocional. La apreciación y el reconocimiento fortalecen el vínculo emocional, creando una sensación de conexión, confianza y seguridad. Aumentando la satisfacción en la relación. Las parejas que expresan gratitud tienden a estar más satisfechas con su relación. Reduciendo el resentimiento. Expresar gratitud puede ayudar a reducir el resentimiento y a prevenir los conflictos. Ejemplos prácticos de apreciación y reconocimiento. Decir gracias regularmente. Agradece a tu pareja por cada pequeña cosa que hace por ti. Escribir notas de agradecimiento. Deja una nota en la nevera, en el espejo o en la almohada. Preparar un desayuno especial. Sorprende a tu pareja con un desayuno en la cama. Dar un abrazo inesperado. Abraza a tu pareja sin motivo alguno. Elogiar a tu pareja públicamente. Habla bien de tu pareja delante de amigos y familiares. Organizar una noche de cita sorpresa. Planifica una noche especial para celebrar su amor. Hacer una lista de las cosas que amas de tu pareja. Recuérdale lo mucho que la quieres y aprecias. Escuchar activamente. Escucha a tu pareja con atención y muestra interés genuino en lo que te está contando. Ayudar con las tareas del hogar. Ofrece tu ayuda con las tareas del hogar sin que te lo pidan. Planificar un fin de semana romántico. Escaparse juntos para un fin de semana romántico es una excelente manera de mostrar aprecio. Superando los obstáculos de la apreciación. Dar por hecho. Es fácil dar por hecho las acciones de tu pareja, pero es importante hacer un esfuerzo consciente para expresar gratitud. Olvidar. A veces, simplemente olvidamos expresar nuestra gratitud. Establece recordatorios, como dejar una nota en la nevera. Pensar que es innecesario. No pienses que expresar gratitud es innecesario. Es una parte esencial de cualquier relación saludable. Falta de tiempo. A pesar de la falta de tiempo, encontrar un momento para expresar gratitud es fundamental. La apreciación y el reconocimiento son un lenguaje del amor y la gratitud. Al expresar tu gratitud a tu pareja, fortaleces el vínculo emocional, aumentas la satisfacción en la relación y creas un ambiente de amor y felicidad. La práctica constante de la apreciación es un regalo invaluable que puedes ofrecer a tu pareja y a tu relación. El cuarto secreto es la gestión de conflictos. Ninguna relación es perfecta y los conflictos son inevitables. Lo importante no es evitar los conflictos, sino saber cómo manejarlos de manera saludable y constructiva. No se trata de ganar la discusión, se trata de resolver el problema y fortalecer la relación. Aprende a comunicarte de forma asertiva, a expresar tus necesidades y tus sentimientos sin atacar a tu pareja. Escucha activamente su punto de vista, incluso si no estás de acuerdo. Busca soluciones que beneficien a ambos, que sean justas y equitativas. Evita los ataques personales, los reproches y los insultos. En lugar de culpar a tu pareja, concéntrate en el problema y en cómo pueden resolverlo juntos. Recuerda que el objetivo es fortalecer la relación, no destruirla. Y a veces simplemente necesitas darte un tiempo, respirar y volver a hablar cuando ambos estén más calmados. Profundicemos en la gestión de conflictos. Gestión de conflictos, navegando las tormentas con sabiduría. Los conflictos son inevitables en cualquier relación,
y la forma en que se manejan puede determinar el éxito o el fracaso de la misma. En lugar de evitar los conflictos, es esencial aprender a gestionarlos de manera saludable y constructiva. El objetivo no es ganar la discusión, sino resolver el problema y fortalecer la relación. Aceptación de los conflictos. Reconoce que los conflictos son una parte natural de cualquier relación. No te asustes ni te sientas fracasado cuando surjan. Comunicación asertiva. Aprende a comunicarte de forma asertiva, es decir, a expresar tus necesidades y sentimientos de manera clara, honesta y respetuosa, sin atacar a tu pareja. Ejemplo. En lugar de decir, eres un egoísta, puedes decir, me sentí triste cuando no consideraste mis sentimientos. Escucha activa. Escucha activamente el punto de vista de tu pareja, incluso si no estás de acuerdo. Presta atención a sus palabras, a su tono de voz y a su lenguaje corporal. Haz preguntas para entender mejor su perspectiva. Ejemplo. Repite lo que tu pareja ha dicho para asegurarte de que has entendido correctamente. Entonces lo que estás diciendo es que buscar soluciones conjuntas. Busca soluciones que beneficien a ambos. No intentes imponer tu punto de vista, sino busca un terreno común y comprométete a encontrar una solución que satisfaga las necesidades de ambos. Evitar los ataques personales. Evita los ataques personales, los reproches, los insultos y las críticas destructivas. Concéntrate en el problema y en cómo pueden resolverlo juntos. Ejemplo. En lugar de decir, siempre haces lo mismo, puedes decir, me gustaría que hiciéramos esto de manera diferente en el futuro. Controlar las emociones. Aprende a controlar tus emociones. Si te sientes abrumado por la ira o la frustración, tómate un tiempo para calmarte antes de continuar la conversación. Ejemplo. Si sientes que te estás enfadando, puedes decir, necesito tomarme un tiempo para calmarme y luego hablaremos de esto. Establecer límites. Establece límites claros sobre el comportamiento que no estás dispuesto a tolerar. Ser flexible. Sé flexible y dispuesto a comprometerte. No esperes que tu pareja siempre esté de acuerdo contigo. Perdonar. Aprende a perdonar a tu pareja. El perdón no significa olvidar lo que pasó, sino dejar ir el resentimiento y seguir adelante. Aprender de los errores. Considera cada conflicto como una oportunidad para aprender y crecer como pareja. Reflexiona sobre lo que salió mal y cómo puedes evitarlo en el futuro. Buscar ayuda profesional. Si tienes dificultades para gestionar los conflictos, considera buscar ayuda profesional, como terapia de pareja. Tipos de conflictos y cómo abordarlos. Conflictos de comunicación. Estos conflictos surgen por malentendidos, falta de comunicación o estilos de comunicación incompatibles. Cómo abordarlos. Practica la escucha activa, la comunicación clara y asertiva, y busca momentos de calidad para conversar. Conflictos de poder. Estos conflictos surgen cuando hay una lucha por el control o la autoridad en la relación. Cómo abordarlos. Establece una dinámica de poder equilibrada, donde ambos se sientan valorados y respetados. Busca soluciones que beneficien a ambos y comprométete a tomar decisiones en conjunto. Conflictos de valores. Estos conflictos surgen cuando hay diferencias en los valores, creencias o prioridades de la pareja. Cómo abordarlos. Identifica las diferencias y busca un terreno común. Aprende a respetar las diferencias y a comprometerte en áreas donde no puedes estar de acuerdo. Conflictos de rol. Estos conflictos surgen cuando hay desacuerdo sobre los roles y responsabilidades en la relación. Cómo abordarlos. Comunícate abiertamente sobre tus expectativas y responsabilidades. Negocia y acuerda cómo dividir las tareas de manera justa y equitativa.
Asterisco asterisco estrategias para la resolución de conflictos asterisco asterisco. Asterisco 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 tomarse un tiempo fuera asterisco asterisco si la conversación se vuelve acalorada, tómate un tiempo para calmarte y volver a hablar cuando ambos estén más tranquilos. Asterisco 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 utilizar el yo en lugar del tú, asterisco asterisco en lugar de culpar a tu pareja, expresa tus sentimientos y necesidades utilizando frases que comiencen con yo. Asterisco 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 centrarse en el problema, no en la persona asterisco asterisco concéntrate en el problema específico que están experimentando, en lugar de atacar a tu pareja. Asterisco 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 buscar un mediador asterisco asterisco si no puedes resolver el conflicto por tu cuenta, considera buscar un mediador o un terapeuta de pareja. Asterisco 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 ser pacientes asterisco asterisco la resolución de conflictos puede llevar tiempo y esfuerzo. Sé paciente contigo mismo y con tu pareja. Asterisco asterisco superando los obstáculos de la gestión de conflictos asterisco asterisco. Asterisco 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 miedo al conflicto asterisco asterisco aprende a ver los conflictos como oportunidades para crecer y fortalecer la relación. Asterisco 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 falta de habilidades de comunicación asterisco asterisco practica las habilidades de comunicación, como la escucha activa y la comunicación asertiva. Asterisco 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 emociones intensas asterisco asterisco aprende a controlar tus emociones y a tomarte un tiempo para calmarte cuando sea necesario. Asterisco 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 tendencia a la culpa asterisco asterisco concéntrate en el problema y en cómo pueden resolverlo juntos, en lugar de culpar a tu pareja. La gestión de conflictos es una habilidad esencial para cualquier relación duradera. Al aprender a gestionar los conflictos de manera saludable y constructiva, fortaleces el vínculo emocional, aumentas la confianza y creas una relación más feliz y satisfactoria. El quinto secreto y no menos importante es asterisco asterisco el cuidado de la intimidad asterisco asterisco. La intimidad no se reduce solo al aspecto físico, también implica la conexión emocional, la confianza, la vulnerabilidad y el deseo de compartir. Cuidar la intimidad requiere tiempo, esfuerzo y comunicación abierta. Exploren juntos sus deseos y fantasías. Prueben cosas nuevas. Dedíquenle tiempo y atención a su vida sexual. No tengan miedo de hablar de sus necesidades y de sus deseos. La intimidad es una parte fundamental de cualquier relación amorosa, y mantenerla viva requiere un compromiso constante. Además de la intimidad física, no olviden cuidar la intimidad emocional. Compartan sus miedos, sus sueños, sus esperanzas y sus preocupaciones. Sé vulnerables el uno con el otro. Esto les ayudará a fortalecer la confianza y a crear una conexión más profunda. Profundicemos en la intimidad. Asterisco asterisco cuidado de la intimidad, nutriendo la conexión física y emocional asterisco asterisco. La intimidad es un componente vital de cualquier relación romántica. Va más allá de la simple conexión física, abarca una profunda conexión emocional, la confianza, la vulnerabilidad y el deseo de compartir experiencias y emociones. Cuidar la intimidad requiere tiempo, esfuerzo y comunicación abierta. Asterisco 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 intimidad física asterisco asterisco la intimidad física implica el contacto físico, la cercanía, el afecto y la actividad sexual. Es una forma importante de expresar amor, afecto y deseo. Asterisco 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 exploración de deseos y fantasías asterisco asterisco hablar abiertamente sobre tus deseos y fantasías sexuales puede fortalecer la intimidad física. Asterisco 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 pruebas de experiencias nuevas asterisco asterisco intentar cosas nuevas juntos en el ámbito sexual puede reavivar la pasión y mantener viva la chispa. Asterisco 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 tiempo y atención a la vida sexual asterisco asterisco dedicar tiempo y atención a la vida sexual es fundamental. Asterisco 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 comunicación de necesidades y deseos asterisco asterisco no tener miedo de hablar sobre tus necesidades y deseos sexuales. Asterisco 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 intimidad emocional asterisco asterisco la intimidad emocional implica compartir tus sentimientos, pensamientos, sueños, miedos y vulnerabilidades con tu pareja. Es la base de la confianza y la conexión profunda. Asterisco 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 compartir miedos, sueños y preocupaciones asterisco asterisco abrirse y compartir tus miedos, sueños, esperanzas y preocupaciones fortalece la conexión emocional. Asterisco 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 ser vulnerables el uno con el otro asterisco asterisco la vulnerabilidad es la capacidad de mostrar tus verdaderos sentimientos y emociones, incluso aquellos que te hacen sentir vulnerable.
Confianza La intimidad emocional se basa en la confianza. Es importante crear un ambiente donde ambos se sientan seguros y puedan ser ellos mismos. Intimidad intelectual La intimidad intelectual implica compartir tus ideas, pensamientos y perspectivas. Discutir temas que te interesan Tener conversaciones significativas sobre temas que te interesan puede fortalecer la intimidad intelectual. Compartir tus puntos de vista Compartir tus puntos de vista y escucharlos de tu pareja puede crear una conexión más profunda. Intimidad experiencial La intimidad experiencial implica compartir actividades, experiencias y momentos juntos. Compartir hobbies y intereses Encontrar intereses comunes y compartirlos juntos puede fortalecer la intimidad experiencial. Crear recuerdos juntos Crear recuerdos juntos es una forma importante de fortalecer la intimidad experiencial. La importancia de la comunicación abierta La comunicación abierta es esencial para mantener viva la intimidad. Habla con tu pareja sobre tus necesidades, deseos, preocupaciones y sentimientos. El tiempo y el esfuerzo Cuidar la intimidad requiere tiempo y esfuerzo. Dedica tiempo a tu pareja a conversar, a compartir experiencias y a mantener viva la chispa. Estrategias para cultivar la intimidad Establecer momentos de conexión Programa momentos regulares para conectarte con tu pareja, ya sea a través de una cena romántica, una noche de cine en casa o simplemente una conversación tranquila. Mostrar afecto físico Abrazar, besar, tomarse de la mano y acariciarse son formas importantes de expresar afecto físico. Comunicar abiertamente tus necesidades y deseos Habla con tu pareja sobre tus necesidades, deseos y fantasías sexuales. Explorar juntos Experimenta cosas nuevas juntos en el ámbito sexual. Cuidar el lenguaje corporal Presta atención a tu lenguaje corporal y utiliza gestos que demuestren afecto y cercanía. Crear un ambiente seguro Crea un ambiente donde ambos se sientan seguros y puedan ser ellos mismos. Escuchar activamente Escucha activamente a tu pareja y muestra interés genuino en lo que te está contando. Compartir tus sentimientos Comparte tus sentimientos, pensamientos, sueños, miedos y vulnerabilidades. Aprender a perdonar Aprende a perdonar a tu pareja y a dejar ir el resentimiento. Buscar ayuda profesional Si tienes dificultades para mantener la intimidad, considera buscar ayuda profesional, como terapia de pareja. Superando los obstáculos de la intimidad Falta de tiempo Prioriza el tiempo juntos y programa momentos regulares para conectarte con tu pareja. Falta de comunicación Habla con tu pareja sobre tus necesidades, deseos, preocupaciones y sentimientos. Miedo a la vulnerabilidad Sé valiente y abre tu corazón. Problemas de confianza Reconstruye la confianza a través de la comunicación, la honestidad y el perdón. Rutina Rompe la rutina y explora nuevas experiencias juntos. Cuidar la intimidad es un proceso continuo que requiere tiempo, esfuerzo y comunicación abierta. Al nutrir la intimidad, fortaleces el vínculo emocional, aumentas la confianza y creas una relación más profunda y satisfactoria. El sexto secreto es la independencia y el crecimiento individual Aunque las relaciones se basan en la conexión y la unión, es crucial que cada miembro de la pareja mantenga su individualidad y su propio espacio. No se trata de estar pegados el uno al otro todo el tiempo, sino de fomentar el crecimiento individual y de apoyarse mutuamente en sus metas y aspiraciones. Anímense a perseguir sus propios intereses, a pasar tiempo con amigos y familiares, a cultivar sus propios hobbies y pasiones. El crecimiento individual enriquece la relación, aporta nuevas perspectivas y evita que la relación se vuelva monótona. Apoyen los sueños y las metas de su pareja.
Celebren sus logros y ofrézcanle apoyo en los momentos difíciles. Recuerden que una relación sana es aquella en la que ambos miembros se sienten valorados, respetados y apoyados. Profundicemos en el valor de la independencia y el crecimiento individual. Asterisco asterisco independencia y crecimiento individual, el equilibrio perfecto en la relación asterisco asterisco. Si bien las relaciones se basan en la conexión y la unión, es crucial que cada miembro de la pareja mantenga su individualidad y su propio espacio. La independencia y el crecimiento individual no son incompatibles con una relación saludable, de hecho, son elementos esenciales para su florecimiento. Asterisco 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 la individualidad, el alma de la relación asterisco asterisco cada persona tiene su propia identidad, intereses, valores, amigos y metas. La individualidad es lo que hace que cada persona sea única y especial. Asterisco 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 espacio personal, el oasis de la autonomía asterisco asterisco el espacio personal es el tiempo y el lugar que cada persona necesita para sí misma, para reflexionar, para relajarse, para perseguir sus intereses y para recargar energías. Asterisco 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 fomentar el crecimiento individual asterisco asterisco apoya a tu pareja en la búsqueda de sus propias metas y aspiraciones. Anímale a perseguir sus intereses, a pasar tiempo con amigos y familiares y a cultivar sus hobbies y pasiones. Asterisco 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 beneficios del crecimiento individual asterisco asterisco. Asterisco 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 enriquecimiento de la relación asterisco asterisco el crecimiento individual aporta nuevas perspectivas, conocimientos y experiencias a la relación. Asterisco 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 prevención de la monotonía asterisco asterisco el crecimiento individual evita que la relación se vuelva monótona y aburrida. Asterisco 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 aumento de la autoestima asterisco asterisco el logro de metas personales aumenta la autoestima y la confianza en uno mismo. Asterisco 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 mayor satisfacción en la relación asterisco asterisco las personas que se sienten realizadas individualmente tienden a estar más satisfechas con su relación. Asterisco 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 mejora de la comunicación asterisco asterisco el crecimiento individual puede mejorar la comunicación al brindar nuevos temas de conversación y perspectivas. Asterisco 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 fortalecimiento del vínculo emocional asterisco asterisco el apoyo mutuo en el crecimiento individual fortalece el vínculo emocional. Asterisco 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 apoyo mutuo asterisco asterisco apoya los sueños y las metas de tu pareja. Celebra sus logros y ofrécele apoyo en los momentos difíciles. Asterisco 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 respeto mutuo asterisco asterisco respeta la necesidad de tu pareja de tiempo y espacio personal. Asterisco 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 confianza asterisco asterisco confía en tu pareja y en sus decisiones. Asterisco 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 comunicación abierta asterisco asterisco habla con tu pareja sobre tus necesidades y deseos individuales. Asterisco 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 equilibrio asterisco asterisco encuentra un equilibrio entre el tiempo.